Adelante, estamos listos. Ok, bueno, entramos entonces. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos en un programa de los viernes que tiene nuestro compañero Panga de Alternativas, gracias al cual este programa se mantiene urbi et orbi, como dicen, alrededor del mundo, y es un programa que quiere ser reflexión, acción, sin banderías ni politiquerías. Nuestro lema, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Internamente estamos divididos en 5 grupos que ya conocen. Uno de esos es Realidad Nacional, el cual estamos trabajando con Irene y otros compañeros. Es de libre pensamiento, eh, estamos contra los que violentan el medio ambiente, contra los que violentan la democracia, contra los que violentan la libertad de expresión. Somos totalmente libres de pensamiento, tenemos un pensamiento totalmente latinoamericano en este momento y estamos por una sociedad no más justa, sino una sociedad justa, igualitaria, comprometida con la solidaridad y el esfuerzo. Hoy el tema que nos ocupa es un tema para reflexionar que hemos llamado como la soberanía alimentaria y el encuadre que tiene esta soberanía alimentaria en un problema serio que es que está la vida de por medio. La soberanía alimentaria tiene que ver con la vida humana y está de por medio entre la ambición, como se apunta ahí, de un concepto neoliberal de un sistema atroz versus la solidaridad que se debe manifestar entre los pueblos. Yo quisiera solamente hacer una introducción breve sobre esto, cuál es la intención, digamos, de este movimiento, de este día de hoy. Ese tema que nos ocupa es fundamentalmente por la sobrevivencia de la humanidad. Creo que eso son las cuestiones, por eso y, y me uno a las palabras que decía Irene, que esto hay que reproducirlo, hacer efecto multiplicador, porque en realidad es la sobrevivencia humana la que está detrás de la soberanía alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria en todas áreas de influencia, desde la vida física hasta la vida social, de los equilibrios del medio ambiente y equilibrios económicos del papel integral que conforma esta seguridad alimentaria con la seguridad física y la seguridad social, todo tiene que ver, que juntas conforman lo que se haya dado en llamar la seguridad humana. No hay si no tenemos que comer, hay un problema serio, en el mundo se muere, no sé, hay como una décima parte de gente que está, décima parte de la población mundial de más de 8.000 millones está en miseria, en pobreza 1.200 millones, 800 millones, algo así, en miseria extrema, y se mueren tanta gente por día que es incontable. Creo que antes se estaba hablando en el 2019, se morían 14 o 16 niños por hora. Eso es terrible. Es decir, cómo estamos dejando que se nos vayan nuestras niñas. La situación actual es importante, entonces, descartarla en Costa Rica. Sobre eso yo quisiera que nos enfocáramos cuál es la situación actual de la seguridad alimentaria en Costa Rica y las dificultades para atención y mantenimiento, preservación y desarrollo de esa seguridad alimentaria en el caso nuestro. ¿Cuáles son las dificultades para la atención, mantenimiento, preservación y desarrollo? Y lo otro es la confrontación binaria, que es importante, hay que decirlo. Hoy lo escuchábamos en unas conferencias ahí con unos economistas hablando sobre el problema del déficit fiscal y se habla de esa confrontación que existe, que es el capital versus el trabajo. El capital es el que absorbe toda la riqueza, pero el trabajo es el que la produce. Entonces, hay una primera visualización del problema de esto. Y después, el primero es el afán de producir. ¿Qué es lo que hace el capital? El afán de producir a través de los capitalistas para enriquecerse y acumular, y sobreacumular. Y el trabajo, que es la fuente de la riqueza, que se genera por medio de la clase trabajadora, que permite, como el caso del agro,
ser la proveedora de toda la producción que solidariamente genera, no solamente para sí, sino para el bien común. Cito el bien común porque es muy importante, es un término que utiliza mucho la pastoral social de las iglesias, etcétera, habla del bien común. Y entonces hay una gran contradicción entre gente que se dice que es cristiana, por decirlo de esa forma, literalmente, y actúan en contra de ese bien común. Entonces, esta contradicción está en el centro de la problemática. Y hay soluciones, ¿qué hacer? Esa es la parte necesaria. No sé quién quiere iniciar, me decía Chino, por la incomodidad que tiene el viaje, él quería empezar. No sé si están de acuerdo los compañeros. Y después, no sé quién quiere seguir para de una vez poner el acento. Empezaremos con Don Trino. ¿Quién querría seguir? ¿Don Guido? ¿O después de Trino? ¿Qué le parece? Como usted disponga. Muchas gracias. Entonces iniciamos con el compañero Trino Barrantes. Adelante, Trino. Gracias. Bienvenido. Recuerden abrir los micrófonos para la participación. Don Trino, y si no, don Guido, le puedo ir dando la palabra para no interrumpir el en vivo. El micrófono ya me abrió. Y ahora la cámara. Bueno, compañeras y compañeros, primero que todo, me siento muy contento con los interlocutores que están hoy en este programa. No sé cuántos minutos tengo para mi participación, pero voy a ser muy puntual. 20 minutos. 20 minutos, perfecto. En primer lugar, voy a situarme en un momento histórico que a veces se olvida. El Partido Liberación Nacional tiene una responsabilidad muy grande de haber generado equivocadamente un nombre que se llamó la Revolución Verde. La Revolución Verde puso al pueblo costarricense, al pueblo productor costarricense, a la par de los agroquímicos, y ahí inició un proceso de envenenamiento de la tierra costarricense. La famosa Revolución Verde, ¿verdad?, introdujo también un error concepcional que era importante matar la mala hierba. Ese concepto se ha demostrado históricamente que fue un gran error porque la madre tierra nos pone las diferentes hierbas y cada hierba tiene su propio papel. Pero entonces aquí hay una responsabilidad en donde supuestamente para elevar los niveles de producción se generó la famosa Revolución Verde, que fue la introducción sistemática de los agroquímicos. Y creo que aquí hay un elemento que es importante poner atención, porque eso va a tener una incidencia en el largo plazo en este elemento que hoy vamos a discutir, que es la generación de una agricultura autosostenida, ¿verdad? Una agricultura que permita al pueblo de Costa Rica ser autogestionaria productivamente. Precisamente en ese error concepcional, ¿verdad?, también los partidos cometimos un gran error que condujimos un movimiento precarista en donde no contemplamos la naturaleza y necesidad de preservar los bosques. Ahí fue, digamos, hay un libro, creo que se publica como en los años 75, 78, de la licenciada Anabel Porras y la doctora Beatriz Villarreal, que se llama La deforestación en Costa Rica. ¿Por qué estoy citando esos elementos? Porque hablar de soberanía alimentaria también es hacer el examen de autocrítico de a dónde conducimos nosotros al movimiento precarista. El movimiento precarista tenía como consigna fundamental la tierra de por sí, pero no contemplamos la urgencia de preservar los bosques y ya desde ese momento comenzar a generar una agricultura autosostenible para el pueblo de Costa Rica. Pero hay otro momento que a mí me parece que va a ser fundamental, ¿verdad?
En el gobierno de Luis Alberto Monge generó una consigna que fue como muy atrayente, y muy atrayente porque logró arrebatar al movimiento campesino costarricense hacia nuevamente el proyecto del Partido de Liberación Nacional. Volvamos a la tierra. ¿Por qué ese proyecto de liberación nacional hay que criticarlo profundamente? Porque Luis Alberto Monge, a la par de esa consigna que vino a acaparar y a atraer un sector gigantesco de la población costarricense, generó la necesidad de lo que él llamó la agricultura de cambio. Y entonces, frente a esa agricultura de cambio, metieron en una trampa a la población campesina que en lugar de desarrollar la agricultura autogestionaria, ¿verdad?, la soberanía alimentaria, que es el concepto que se maneja hoy en día, nos condujo a que introdujéramos una serie de productos que eran totalmente ajenos a la lógica de la agricultura costarricense. Por ejemplo, comenzamos a bajar entonces desde Los Ángeles, ¿verdad?, hacia San Carlos, encontramos zonas con producción de macadamia. Comenzamos a ver grandes extensiones de tierra que sacrificaron bosques en términos de una agricultura de exportación que eran los crotos, las marginatas, bueno, todo ese tipo de plantas de exportación. Se sacrifican grandes áreas de producción autónoma en San Carlos y se introdujeron grandes extensiones de naranja y piña, con los grandes agravantes que han tenido esas dos producciones por el envenenamiento de las cuencas hidrográficas, de los ríos y de la pauperización del campesinado costarricense. Yo creo que entonces en ese sentido, por eso hay que ser crítico, ¿verdad? Porque la soberanía alimentaria pasa por la obligación de ver qué es lo que ha pasado con la producción agrícola costarricense. Situémonos también en un momento determinado, ¿verdad?, que nosotros, en una pelea fundamental, el pueblo de Costa Rica levantó las banderas contra la transnacional del Aluminium Company, la Alcoa. Pero, ¿qué sucede después? Que ganamos, ¿verdad? Realmente que la Alcoa no iniciara un violento proceso de minería de extracción, pero adiós, ¿verdad?, la soberanía alimentaria, porque las tierras más ricas en producción de Pérez de León se van a convertir en kilómetros y kilómetros cuadrados de producción de piña con todos los agroquímicos que eso ha significado en esa producción. Y nuevamente aquí, compañeros que nos escuchan, miembros que estamos participando, hay un concepto que yo no sé si será válido utilizarlo, pero digamos que hay una descampenización muy violenta, y las prácticas de la cultura productiva, de producir ñampín, tiquisque, malanga, camote, ¿verdad?, en pequeñas cantidades, el maíz, el arroz, comienzan a ser desplazados por esos productos que van a traer, digamos, un mercado, ¿verdad?, que se inscribe en el capitalismo livinidal, porque el único interés era producir ganancias a los grandes terratenientes, a las grandes transnacionales que estuvieron detrás de esos proyectos de la naranja y de la piña. Y fíjense que es importante porque también al situar, digamos, los conceptos, ¿verdad?, de soberanía alimentaria, ninguno de nosotros puede obviar que históricamente Costa Rica inicia un proceso de 1880 en donde nos insertamos en la economía de enclave y grandes áreas de extensión boscosa y de montaña fueron sacrificadas para producir banano en manos de la United Fruit Company y posteriormente de la Standard Fruit Company. Entonces yo creo que la soberanía alimentaria nos exige reflexionar profundamente qué tenemos nosotros como compromiso costarricense de aportar, ¿verdad? Y hay digamos, un elemento que a mí me parece también importante de hacer reconocimiento. En la pelea que sostuvimos
la mayor parte honesta del pueblo de Costa Rica contra el TLC, uno de los elementos de importancia fue la bandera que luchamos por darle sostenibilidad a las semillas criollas. Y eso yo creo que con el UPOP y los otros elementos que tenían el TLC encubiertamente, nos arrebataron realmente la posibilidad de hacer realidad la soberanía alimentaria. Pero en esa lucha estamos, en esa lucha estamos. Y dentro del marco, digamos, que estoy señalando, que tal vez no sea lo más coherente, pero sí es importante la reflexión en voz alta, porque si no, entonces uno se va tragando las palabras y a veces no tiene interlocutores que le hagan las preguntas necesarias, que hagan los comentarios críticos con lo que uno está planteando, es que nosotros, ¿verdad?, a partir de las enseñanzas de nuestras maestras, que ya hacían un señalamiento muy, digamos, muy tenue, pero ya se apuntaban de que el agua no era un recurso que nunca se nos iba a gastar, ¿verdad? Ya comenzaron a señalarse los problemas de el agua sería realmente el gran conflicto de intereses en las próximas guerras mundiales, ¿verdad? Y creo que eso es un elemento que se señala porque nosotros entonces, a la par de todos esos elementos que hemos venido señalando acá, o que estoy señalando, y los efectos formales, ¿verdad?, de el cambio climático, ¿verdad?, que ya entonces, yo me acuerdo una frase de una maestra que me dice, es que la gran dicha de este siglo XX es la aparición del plástico. Y uno terminó creyéndose que era realmente la gran dicha de ese fenómeno, pero ese invento, ¿verdad?, que vino a jugar un papel, digamos, muy moderno, ha tenido incidencias profundas también en la contaminación para un desarrollo de agricultura sostenible en este país. ¿Por qué estoy señalando todos estos elementos? Porque sí es claro, y yo creo que eso es un elemento que tenemos que incorporar como consigna de lucha, lo más honesto del pueblo costarricense, ¿verdad?, es que un país que no pueda tener una soberanía alimentaria se convierte en esclavo del gran capital. Lo dijo ahorita Maynier al inicio del programa, ¿verdad? La contradicción trabajo asalariado y capital pasa entonces obligatoriamente porque los costarricenses tomemos conciencia, hagamos un esfuerzo gigantesco, ¿verdad?, de ver los errores que hemos cometido en la lucha precarista, en la lucha, digamos, de sostenibilidad. ¿Por qué entonces sacrificamos el bosque? Bueno, porque no teníamos la conciencia de que los bosques teníamos que preservarlos, que los bosques eran la fuente fundamental para sostener las cuencas hidrográficas y consecuentemente para poder darle, digamos, realmente una dirección correcta a la agricultura sostenible, ¿verdad?, a la soberanía alimentaria. Y entonces, ese concepto de soberanía alimentaria parece que es una metáfora de lo que voy a decir, pero yo creo que pasa por la obligatoriedad de que el Ministerio de Educación Pública vuelva a incorporar como elemento esencial las huertas escolares. Y creo que ese elemento, el haber quitado las huertas escolares, el haber quitado las clases de agricultura, nos hizo un gran daño a toda la población costarricense. Y eso no es, digamos, un dolor, ¿verdad?, de queja, no, es que las huertas escolares inducían a los niños a la autoproducción de lo que nos podíamos comer y consumir. De tal suerte entonces que los comedores estudiantiles teníamos lechugas, teníamos rábanos, teníamos culantro, teníamos pepino, porque era uno de los ejercicios más importantes en esa economía autosostenida en las escuelas a través de la huerta escolar. Pero entonces, ¿quién sabe cuál mago de las políticas educativas nos quitó la posibilidad que en las escuelas y colegios se siguiera sosteniendo la educación de la agricultura como un instrumento para educarnos en la soberanía alimentaria? Consecuentemente, hoy, ¿verdad?, como para ir cerrando, porque creo que ya se me está agotando los 20 minutos, es sorprendente y voy a tomar un poco el elemento que señaló Maynier. Hoy, la papa
la cebolla, el arroz y el maíz, ¿verdad? Los frijoles, los productos esenciales de la cultura productiva costarricense, los productos en los cuales podíamos darle sostenibilidad a la soberanía alimentaria, nos los arrebataron. Y ese arrebato, se los indiqué anteriormente, inició con esa trampa que se llamó agricultura de cambio, que hizo perder semillas originales del cacao, de 7 especies fundamentales que teníamos en la zona de San Carlos, ¿verdad? Perdimos muchas especies originales de cacao. Perdimos las semillas del maíz original que teníamos nosotros. Perdimos más de 22 o 32 especies de frijoles que teníamos. Y entonces ahí pasa también el elemento de la soberanía alimentaria. Tenemos la obligación de comenzar a recuperar nuestras semillas originarias, educar nuevamente al pueblo costarricense, porque de la población campesina aprendemos las 24 horas del día, en tanto que son los que ponen los productos en nuestra mesa, pero la población citadina tenemos que comenzar a aprender que la defensa de las semillas originarias es parte de la soberanía alimentaria por la cual el pueblo de Costa Rica tiene que luchar e iniciar un gran proyecto a nivel nacional. Hoy yo creo que si ayer, digamos, la consigna de la reforma agraria fue un elemento que unificó al pueblo de Costa Rica, hoy la lucha es tratar de crear una conciencia nacional que nos conduzca hacia el camino donde la bandera de lucha sea la soberanía alimentaria como elemento esencial para darle también soberanía al pueblo de Costa Rica. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que la gente quiera hacerme o los comentarios negativos o positivos que al respecto haya generado mi participación. Muchas gracias, don Trino. Esperando que el resto de las participaciones generen exactamente el mismo nivel de sensibilidad. Yo creo que podríamos pasar también con la compañera Erika o con don Guido. No sé quién está listo para participar. Don Mañez, no sé si usted tenía alguna síntesis en este momento. No lo paso. Erika, si quieres tomar la palabra, corazón, mientras don Guido resuelve ahí el problemilla técnico, que la virtualidad tiene ventajas, pero también tiene unos tremendos temas. Le pasamos la palabra a nuestra invitada, Erika, que viene desde zona norte-norte y que su expertise es justamente en materia de. Después le pasamos en el orden de la palabra a don Guido y bueno, finalmente aquí su servidora. Paso palabra. Bueno, buenas tardes. Sí, don Trino, qué reto más difícil después de que conversara don Trino, seguir yo. Son temas importantes. Tomando las palabras de don Trino, resaltar el agricultor costarricense es eso. Hemos perdido la soberanía alimentaria en las casas como tal. Recuerdo. ¿Qué puedo hacer? Yo, bueno, yo no tengo tanta cátedra como Don Trino, pero sí recuerdo que cuando yo estaba creciendo, las mismas familias cultivaban su maíz, cultivaban su chamor, su tiquisque, su papa, su yuca, y había un tipo de soberanía donde usted tenía en sus hogares. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la misma política costarricense ha ido sacando poco a poco el pequeño. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí en la zona norte hablemos un poco sobre el cultivo de la piña. Aquí en el año 2008 vendieron Oasis. ¿A qué me refiero yo a vender Oasis? La gente que tenía aquí se pobló por medio de parcelas que entregó el LIDCO en su momento. Eran parcelas de 7 hectáreas, 10 manzanas aproximadamente, lo que entregaban, pero en el 2008
le empezaron a vender oasis a las personas. ¿A qué me refiero yo con vender oasis? Empezaron a decirle a la gente, siembre piña. La piña es el cultivo de ahora. Usted llegaba, usted, lo digo porque yo lo viví, las personas llegaban al banco, le daban lo que necesitaban para sembrar piña, hipotecaban la finca y de un momento a otro se generó tanta producción de piña que el precio se vino abajo y por lo tanto muchas personas perdieron su finca. ¿Qué pasó con esas fincas que perdieron, esas pequeñas parcelas que tenían las personas hechas, sembradas en piña? ¿Qué pasó? Ya la persona las perdió y la industria las se apoderó de ellas. Entonces, ¿qué hablamos de eso? Bueno, aquí en las piñeras grandes que tenemos aquí en la zona, que mejor no las nombramos para evitar problemas, pero pasó eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, don Manier tenía ahí su finca de 7 hectáreas donde sembraba yuca, donde sembraba maíz, donde sembraba el maíz que le daba de comer a sus gallinas y por lo tanto tenía gallinas, tenía pollitos. Eso lo perdió. Todo lo sembró en piña y lo perdió. Aquí habían el MAC, los extensionistas del MAC se dedicaban a ayudar a la gente con el tema de la piña. Y de un pronto a otro se vino el precio abajo y todos sabemos qué pasó en el 2010, en la crisis del 2008 con el tema de la piña. Muchas personas perdieron su finca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí empezamos a perder parte de esa soberanía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, y la gente que pensó un poquito más y, y defendió el hogar donde ellos vivían y hipotecó el resto de la finca, pues se la jugaron y quedaron con un techo. Pero los demás tuvieron que ir a alquilar y ver cómo subsistían. Entonces, desde ese entonces hemos ido perdiendo ese pequeño agricultor que ha venido recibiendo golpes de perder sus fincas y se van perdiendo. Aquí muchos agricultores, se los digo yo que yo lo he vivido, agricultores han ido alquilando la finca. Entonces, yo tengo una finca de 30 hectáreas y se la alquilo a una piñera por 5 millones al año. No, ¿cuál 5 millones? 2 millones, 1 millón al año. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas se limitan a vivir con ese poquito y a trabajar como peones de campo. Entonces, ahí es donde nosotros hemos perdido ese tipo de la pequeña soberanía que teníamos. Está bien, en su momento no sembramos, aquí, por lo menos aquí en la zona no sembraba tanto arroz, pero hablemos de Upala. De Upala, después del Tratado de Libre Comercio, el precio del arroz se vino abajo. Y la gente que sembraba arroz lo sembraba por costumbre. Recuerdo que yo tenía un jefe que yo llegué y le dije, don Oscar, ya no siembre más arroz, ya el arroz usted ya no. Entonces, así como yo se lo dije en su momento, don Oscar, así muchos productores dejaron de sembrar arroz. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? No sembran arroz, alquilaron las fincas, vendieron las fincas y perdimos eso. Actualmente, al día de hoy, más del 80% del arroz que se consume en Costa Rica es exportado. Importado, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí estamos perdiendo la soberanía. Hace unos años, Asia llegó y dijo Asia, no vamos a exportar más a ningún país porque tenemos que defender nuestra soberanía alimentaria. Eso digo hace unos años. ¿Qué es lo que pasa si en este momento Asia dice lo mismo? Tras de que tenemos precios altísimos, va a incrementar el precio y muchos hogares que hoy actualmente no cuentan con soberanía alimentaria van a ir perdiendo esa soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hablemos que según las estadísticas que se hicieron en el 2020, hablemos del 2020, no hace 5 años atrás, el 18% de los hogares costarricenses no tenían el 100% de soberanía alimentaria por el tema de divisas que entraban a sus hogares. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ok, entonces ahora ese 18% pudo haber incrementado tal vez un 25%. O sea, ¿qué decimos? Con solo ese 18%, prácticamente 1 de cada 5 hogares no tiene totalmente soberanía alimentaria. ¿A qué se refiere esa estadística, esa soberanía alimentaria? Que no cuentan con las 3 comidas esenciales para poder subsistir y en su momento no llegaron a tener comida. Eso al 2020 que no hemos tenido el tema de la ruta del arroz y todo lo que ha caído con el precio del arroz actualmente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Y así se los digo, yo que lo he vivido, yo hace 10 años me gradué de agrónoma y hace 10 años yo me gradué de agrónoma y yo he visto cómo agricultores que sembraban tal vez 10 15 hectáreas de ayote, hablemos de poco, de 15 hectáreas de ayote, han ido disminuyendo al día de hoy que siembran 4 o 5. ¿Por qué? Por los golpes que han recibido. Senada, y bueno, no sé si voy a tener algún tipo de repercusión por lo que voy a decir, pero Senada es la corrupción más grande que tiene en este momento el país. ¿Por qué? Porque usted llega y hoy siembra y tiene que venderle, por lo menos aquí en la zona norte, venderle a un intermediario para poder venderlo. Si usted no lo vende, un intermediario no puede ingresar a Senada, el producto suyo no ingresa a Senada. Y ellos, solo ahí usted está perdiendo el 30%, más del 30% de su producción. Entonces, una persona que no ha tenido pérdidas por climatologías, que no ha tenido pérdidas por plagas, y no ha tenido ningún tipo de pérdida, simplemente se gana un 30% por tener un nombre e ir a Senada porque es familiar de la persona que está ahí. Entonces, hemos ido perdiendo ese agricultor, esa es la preocupación mía en este momento, ese pequeño agricultor. Ese es el que hemos ido perdiendo y el gobierno no hace absolutamente nada ante ello. Don Guido decía antes de entrar al aire que él estaba teniendo reuniones con candidatos a presidente, perfectísimo. Y don Guido, que ha vivido esto y lo vive piel a piel, él sabe lo que cuesta y él sabe lo difícil que es esto. Ahora, a mí me pareció una burla al sector y si estoy equivocada me corrigen. Yo vi una entrevista que le hicieron al ministro de Agricultura que llegó y dijo que la papa que iba a importar, esa papa la iba a importar por la industria por un tema de precio. Porque ¿cómo es posible que en Costa Rica cueste más de 300 colones producir un kilo de papa? Y yo, o sea, yo lo que no se me viene a la mente es como él va a decir, bueno, vamos a importar para la industria y no vamos a hacer nada para ayudarle a ese productor a bajar ese precio, a que ese precio sea menor. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente dependemos de agroquímicos prácticamente el 90%. Pésimo, eso está pésimamente mal. Hay opciones sostenibles, hay opciones biológicas que son igualmente o mejores que los productos químicos, como agrónoma lo digo. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos tenido la educación suficiente en el tema técnico para poder asesorar bien a esos productores y que no tengan pérdidas. Entonces, hasta que lo público no tome conciencia de ello y de verdaderamente capacite a sus extensionistas y capacite a las personas para que verdaderamente vengan a dar un apoyo al productor costarricense, hasta ese día no vamos a poder salir adelante. Yo, es increíble lo que uno ve. Tan fácil como las plagas. Hay plagas que han generado resistencias y tienen resistencia por años y ya no, usted les echa un imidacloprid y no hacen absolutamente nada. Y unos biológicos pueden venir a aportar, pero el problema es que no tenemos la capacitación suficiente para que ese productor entienda, para que ese productor acceda a esos productos como tal y productos que sean de gran calidad. Estos temas de soberanía alimentaria, no solamente hablemos del arroz, hablemos de los frijoles, que este año la producción de frijoles fue pésima por un tema climatológico. Hablemos también del tema hortalizas en Cartago. Yo se lo comentaba a unos amigos míos hace unos días. Yo trabajé en Lindavista de mi juventud, en una empresa ahí en Cartago. Al frente de la empresa, lo que habían era producción hortícola. Todo lo que había ahí al puro frente era producción hortícola. Hace un mes y medio, 2 meses fui y llegué al mismo punto, al puro frente de esa empresa, y lo que había era una urbanización. O sea, todo lo que en un momento fue productivo es hoy urbanización. ¿Por qué pasa eso? Porque y las personas que son agricultores, y yo se lo comentaba ese día, el productor que yo andaba visitando, le decía yo al productor exactamente así, le decía yo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted le dice, usted hoy, como agricultor, le dice a sus hijos, no, esto no trabaje, estudie. Entonces esos muchachos, los hijos de agricultores que vienen haciendo, estudian tecnología, estudian inglés, estudian otros idiomas, estudian lo que sea, menos agricultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este señor y cuando ese señor se pensiona y no pueda trabajar sus tierras, los hijos van a tener posesión de las tierras, las van a vender y las van a urbanizar.
Entonces, así hemos perdido mucha tierra productiva o se urbanizan y se hacen casas o simplemente las toman las empresas grandes, como es lo que es en esta zona. Ya en esta zona todo está adoptado por la piña. Las pocas fincas que en su momento dio el IDA, ya el IDA, ya la piña, lo privado tomó posición de ellas porque ya llegó el momento en el que los hijos dijeron, no, pues yo no voy a trabajar en eso, esto no deja nada, y simplemente venden. Entonces hemos perdido el pequeño agricultor y con los golpes que hemos recibido después del 2000, en el 2020 que don Carlos Alvarado llegó y aprobó los planes tributarios donde ya los productos agrícolas y veterinarios no tenían un 13% de impuestos, ya el pequeño productor terminó de hundirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que aquel señor que tenía una hectárea de frijoles ya tiene que irse a inscribir a Hacienda, tiene que irse a inscribir al MAC, tiene que pagar contador, tiene que generar un montón de costos y tras de eso irle a vender a un intermediario para poder acceder a una exoneración del 13%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los señores? Simplemente ya no dejan de sembrar, simplemente ya dejan de hacer, dejan de sembrar y hemos perdido esos pequeños productores, ese pequeño productor que sembraba maíz, ese pequeño productor que sembraba frijoles y actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Piña. Es decir, en este momento hay una crisis alimentaria a nivel mundial, en Costa Rica vamos a comer piña y banano. Entonces, ya para concluir, yo no sé cómo estaré con el tiempo, no lo tomé, pero, pero hay que resaltar que para el tema de la seguridad alimentaria hay que empezar a proteger a los nuestros, a proteger a nuestros productores, empezar a ver eso, no solamente el productor grande, que el productor grande, qué sé yo, las piñeras, las bananeras no se han visto afectados en absolutamente nada más por temas climatológicos, pero hay que empezar a ver al pequeño, hay que alzar la vista y ver más allá y ver a esos pequeños agricultores, esas pequeñas familias que hoy por hoy han perdido, esas pequeñas familias que en su momento tuvieron su comidita y sus cositas, que hoy por hoy perdieron todo, hasta la seguridad alimentaria de sus hogares. Eso es lo que deberíamos de empezar a ver. En Costa Rica deberíamos de empezar a sembrar más inteligentemente y no por moda. Que bueno, yo no sé, bueno, sí sé, pero aquí en la zona que pasa mucho, a Don Guido le fue bien con la yuca. Entonces, cuando Don Guido sembró, vendió hoy y dentro de una semana hay por lo menos 20 personas sembrando yuca. ¿Qué es lo que pasa cuando cosecha? El precio de la yuca está bajo. Entonces hay que empezar a entrar por medio de los extensionistas, que los extensionistas lleguen y verdaderamente asesoran a las personas y le digan, no, no, don Guido, este año no puedes sembrar yuca porque ya tenemos tantas hectáreas sembradas. Te puedes sembrar jengibre, puedes sembrar otra cosa, pero no puedes sembrar eso porque es ahí donde venimos con las pérdidas. El tema del ayote se ha perdido muchísimo. Este año yo vi galerones llenos de ayote perderse por el tema del precio. Jengibre se ha perdido un montón. Bueno, el tema del jengibre también es un tema de la bacteria que le entra, que hay pérdidas. El tema de la yuca, la gente ha perdido con un montón de cultivos que la sandía han perdido. El tema de melón. Todas estas personas han ido perdiendo por eso, porque no tenemos alguien que la asesore. Si yo hoy llego y le digo a mi vecino, actualmente no solamente usted está sembrando sandía, está sembrando también, están sembrando 40 personas más. Si un extensionista llega y le dice eso, la gente piensa, la gente tiene inteligencia y la gente no va a sembrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no estamos asesorando las personas como son los extensionistas del MAC. Muchas veces son personas que ya están longevas y ya están nada más buscando cómo ya salir. Tenemos que refrescar esto, tenemos que darle vida a esto y que verdaderamente las personas que están trabajando a nivel gubernamental tengan los deseos de ayudar a los productores, no solo al productor grande, no solamente ir a meter una piñera, ir a ver que todo esté manejándose bien. Esto es también apoyar al pequeño productor y es también ayudarlo a proteger esa soberanía de las familias, a proteger ese pequeño agricultor que hace 20, 25 años el día le dio tierras y que actualmente ni siquiera puede acceder a vender ensenada. Eso es
inconcebible que un agricultor que lida en su momento, o sea, el gobierno le dio tierra que no pueda llegar y acceder a vender hace nada. Tiene que venderle a un intermediario para ganar dinero. Entonces, esas cosas, cuando empezamos a curar ese tipo de cosas, que lo que tenemos que buscar es un gobierno que verdaderamente limpie esas cosas, en ese momento Costa Rica va a empezar a manejarse mejor. Pero si seguimos teniendo este tipo de políticas que tenemos, más bien vamos en decadencia. ¿Por qué vamos en decadencia? Porque cada vez la política, ya hablemos de Liberación Nacional, hablemos del PAC, en su momento no les ha interesado en lo más mínimo. A ellos les interesa ir a hacer tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, con México, con Centroamérica y lo que menos les interesa el productor costarricense. ¿Qué llegó y dijo el ministro ahora con el tema de la papa, de la papa? No importa que venga la enfermedad, que no importa que entre el hongo, eso no importa. ¿Cómo un ministro va a decir que no importa si en Costa Rica ni siquiera tenemos las herramientas químicas para poder atacar ese hongo como tal? Porque nosotros actualmente, ya hablando de productos como tal, estamos 20 años atrás de otros países. Entonces, no tenemos las herramientas, simplemente traen, y hemos perdido eso. Hemos perdido la sanidad de nuestros cultivos, perdido nuestra soberanía alimentaria, hemos perdido hasta poder venderlos. Porque, ¿qué es lo que pasa con los productores de papa y de papa en este momento? Los productores de papa en este momento simplemente, ay, es que usted produce a 300 colones el kilo. Entonces, no podemos comprarle, la industria no la va a comprar. Entonces, no nos importa el productor, sino lo que nos importa es la industria. Entonces, en Costa Rica hemos llegado al punto de que no nos importa el productor, sino lo que nos importa es la industria. Entonces, ¿a dónde vamos a caer? A que vamos a terminar trabajando para la industria. Y eso es lo que los gobiernos, desde el 94, que empezaron a, a aprobar todos esos tratados con el exterior, hemos tenido eso. Entonces no nos importa el pequeño productor, sino nos importa la industria. En Costa Rica lo que diremos, no importa hacer tratados, se sabe que en Costa Rica no se consume, no se produce el arroz que se consume, pero primero aseguramos lo nuestro y después compramos. ¿Qué es a lo que me refiero yo? Primero tenemos que comprar el productor costarricense al pequeño, al que está aquí, si él no puede producir por tema de plagas a ese precio, tema de precios a ese precio, entonces tenemos que buscar la manera de cómo equilibrar esto y primero compramos a los productores costarricenses y después traemos, pero estamos al revés, cada vez estamos peor. Entonces, hasta que no llegamos y empecemos a, a concientizar este tipo de temas con el tema gubernamental y con el tema agro de Costa Rica, hasta ese día no vamos a poder ver la luz en el tema de soberanía. Hoy por hoy, ¿qué es la preocupación que tengo yo? Que hoy por hoy hay un problema alimentario a nivel mundial, los primeros que nos quedamos sin comer somos nosotros porque no tenemos ni siquiera productores para producir lo que necesitamos legalmente para comer. ¿Te queda un minuto? Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario. Ahora hacemos una ronda de preguntas, ¿está bien? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, compañera, muy, muy, muy clarito y muy contundente. Yo voy haciendo un resumen, ahora hago preguntas generadoras para que la gente las responda y ustedes mismos. Don Guido, adelante, lo escuchamos. Gracias por su presencia. Muy buenas tardes y muy agradecido por la oportunidad de decir mi voz, y entendería que la voz de muchos pequeños y medianos productores del sector agroalimentario. Primero que nada, yo estoy totalmente de acuerdo con las facetas de la tragedia del sector, del tejido productivo agroalimentario, que han presentado tanto doña Erika como don Trino. Pero me encantaría abordar el tema desde la siguiente perspectiva: desde la responsabilidad política de todos aquellos que aspiran a dirigir el país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ustedes no ven que ningún candidato le diga a los costarricenses: vengan, voten por mí, que voy a ser el presidente del aparato financiero exclusivamente. Vengan, voten por mí, que voy a gobernar exclusivamente para que se beneficien los importadores. Vengan a votar por mí porque soy el candidato a presidente de los ricos millonarios a los que
les sobra tanto lo que tienen que no se lo gastan ni en 3 y en 4 generaciones, el 1%. No, 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 no. Todo lo contrario. Se presentan en nombre de una gobernanza para todos. Y si eso es así, nosotros deberíamos obligar a que estos políticos que empeñaron su palabra la cumplan al menos de manera tendencial, que se vea el esfuerzo por cumplir una gobernanza para el mayor número, para una lógica de mayorías. Digo esto porque desde el gobierno de don Oscar Arias, el primer gobierno, hay una arremetida contra el tejido productivo agroalimentario bárbaro. En aquel momento fueron los granos básicos y se destruyó la producción de frijol y maíz y hoy no recuperamos la producción en los índices que estaban en el año 86, que producíamos frijoles en el 60% para el consumo nacional y hoy solo alcanzamos el 16%. Con esto quiero decir que destruir es muy sencillo, es ahorcar las llaves de la articulación y las cadenas de valor de la producción agroalimentaria. Pero reconstruir un aparato productivo es de muchos, muchos años. El daño que se causa es impresionante. Hoy tenemos una acumulación de políticas determinadas y dirigidas a la desestructuración del mercado local, del aparato público, y que conllevan a convertir a Costa Rica en una fábrica permanente de pobres. Entonces, cosa que es ridícula, porque voy a tratar de mostrar el negocio, voy a hablar frívolamente, el negocio agroalimentario es un gran negocio, es un extraordinario negocio. Fíjense ustedes que nosotros hemos destinado el dinero de todos los costarricenses, el dinero público, para estimular la exportación. Y bueno, tenemos exportación de piña, de bananos, bueno, bravo, muy bien por los exportadores. Hemos orientado el dinero público hacia la subvención total de las empresas de regímenes especiales como las zonas francas, y estas no le retribuyen al país más que en salario y en una baja índice de empleabilidad. Producen el 39% del PIB, pero producen solo del 12% del empleo nacional. Y sin embargo, hoy nosotros podemos demostrar con las herramientas que tiene de análisis y de seguimiento de cada una de las líneas de producción del Banco Central de Costa Rica, que el aparato productivo agroalimentario es un aparato extraordinariamente rentable. Fíjense ustedes lo siguiente, por cada 100 colones que usted invierte en café, produce 70 colones, ¿sí? Por cada 100 pesos que usted invierte en arroz, produce 60 colones. Por cada 100 pesos que usted invierte en cebolla y en papa, produce 40. Pero peor o mejor, más extraordinariamente, produce empleabilidad en uno de los sectores más deprimidos y menos cualificados del país, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los políticos no solamente deberían dejar caer las máscaras y decir, estamos gobernando para los más ricos del país, pero también para crecer económicamente, para generar desarrollo, vamos a invertir en otras áreas. Tenemos un economista en el grupo de liderazgo que ha logrado desmenuzar, desagregar todas las herramientas del Banco Central, particularmente una que se llama multiplicador, que es este que acabo de describir. El elemento multiplicador es lo que determina cuánto produce cada 100 colones que se invierte en una actividad productiva. Y este señor, don Francisco Esquivel, es capaz de simular un desarrollo y un modelo económico donde si se estimula
el tejido productivo agroalimentario, se estimula la construcción y se estimula el turismo local, el país sería capaz de crecer 8%. ¿Sí? 8%. Suponga usted que se le fueron las tejas a don Francisco, con todo el respeto que él me merece y el cariño, y no crecemos el 8%, crecemos 4%, pero es que hoy estamos creciendo 3%, ¿sí? Y estamos creciendo macroeconómicamente 3%, con un desastre social, con una atomización social. En Costa Rica, si algo tenemos clarísimo, como decía Ortega y Gasset, es que no sabemos qué nos pasa, ¿sí? Realmente no sabemos qué nos pasa. La clase política delira, desprecia de manera absoluta a la ciudadanía. Vean ustedes, nos quieren conllevar o llevar o enredar en la aprobación del Tratado Transpacífico. Y nosotros hemos decidido, no, no podemos ir a eso porque sería la catástrofe absoluta del tejido agroalimentario costarricense, ¿sí? Y ellos dicen, decimos, porque no somos competitivos. Por el salario de un trabajador costarricense, con el salario de un trabajador costarricense, se pagan 3 trabajadores peruanos, ¿sí? Y vean, aquí tenemos que hacer el mea culpa todos los costarricenses. En tantos años de vivir la señora Cisneros en Costa Rica, no hemos sido capaces de tomarle ese corazón y dotarlo de espíritu democrático, ¿sí? Somos incapaces en 40 o más años que esa señora tiene de convivir con nosotros, de haberle mostrado solidaridad, de haberla traído con nosotros a esquemas de convivencia donde el prójimo valga la pena. ¿Cuál es su respuesta? ¿Sí? La respuesta de la oligarquía esclavizante del Perú: que se bajen los salarios mínimos de Costa Rica, ¿sí? Que se bajen a 121,000 pesos. ¿Ustedes se imaginan qué clase de desprecio condensa esa propuesta política de esta señora? ¿Sí? Si ya con el salario que tenemos hay miles de costarricenses que no cierran el mes. Por Dios, en lugar de decir, para adherirnos al Transpacífico hay que obligar a Perú a que tenga el mismo salario mínimo de Costa Rica. Eso sería un gesto cultural. Eso hablaría de que los costarricenses que nos queremos y nos sentimos democráticos hemos logrado permear la trama intelectual, cultural, la sensibilidad, el corazón de esa señora, que le dice a los peruanos: no pueden seguir tratando a los míos, a mis originarios, como esclavos, hambreándolos, ¿sí? Pero todo lo contrario, dicen, hambreados los peruanos, hambriemos a los ticos, ¿sí? Entonces, desde la responsabilidad política, nosotros tenemos que buscar cómo sensibilizar al pueblo de Costa Rica para centrarlo en la sensatez, para centrarlo en la serenidad. Y hemos discutido intensamente en el grupo de liderazgo, hay que preguntarle a los costarricenses con todo el corazón abierto, con toda la sinceridad. Miren, costarricenses, ¿a ustedes les parece que debe haber agricultores en Costa Rica? ¿Sí? Díganos, díganos, ¿sí? Porque si no, traigan la papa de Perú, traigan la papa subsidiada de Estados Unidos. ¿Cuál es el subsidio peruano? ¿O cómo se construye el subsidio peruano? Por el hambreamiento de los trabajadores peruanos, que son mano de obra muy barata, y ese ahorro, entre comillas, se traslada al precio de exportación de la papa de ese país. Obviamente nosotros nunca vamos a alcanzar esos rangos de explotación, ¿sí? Porque tenemos un aparato y una conciencia de integración y de solidaridad que hasta nos hace felices de tener la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, nosotros debemos preguntarle a los costarricenses, en la pandemia, si aparece un costarricense que diga que en su mesa faltó la comida, hay que cerrar el aparato productivo agroalimentario costarricense.
Pero es que en la pandemia nosotros estuvimos trabajando. Los imbéciles del campo aprendimos a manejar apps que llaman, ¿sí? Para poder decirle, hombre, mire, señor, yo tengo ayote, tengo camote, tengo culantro, tengo elote, tengo zapallo y mi vecino tiene carne, ¿sí? Le hago una canasta y se la llevo. Sí, señor. Y íbamos con la mascarilla, dejábamos en la entrada de la casa y nos venía el simpe, ¿sí? O sea que nosotros estuvimos al lado de los costarricenses, que es que ya no nos quieren, que es que ya quieren comer papa enferma estadounidense. Pues nos lo dicen, ¿sí? Y nos juntamos todos en la Plaza de la Democracia y nos suicidamos colectivamente, porque el pueblo de Costa Rica, como los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el PAC, nos desprecian y nos expulsaron. Ya no tenemos cabida en el país, pero yo estoy totalmente convencido, estoy persuadido, mi corazón tiene un pálpito, porque sé que en cada costarricense hay un campesino, hay un productor que nos necesitan y nos quieren. Lo que pasa es que no hemos sido capaces, no hemos sido capaces de convencer, ¿sí? Hay una frase teológica muy bella que quiero traer a cuento, que dice que el que escucha practica una de las formas más bellas de amar. ¿Y qué nos ha pasado a los productores costarricenses, a los arroceros, a los frijoleros, a los maiceros, a los paperos ahora y cebolleros, que no nos escuchan en los escenarios donde se toman las decisiones políticas? No nos escuchan, ¿sí? El que monologa, el que habla solo, impone. Y nosotros tenemos desde el primer año del señor Alvarado y lo que va de este, de no ser escuchados en las instancias donde se toman las decisiones de política pública. Decía el poeta Antonio Machado que la indiferencia es la forma más elaborada de desprecio. Siendo candidato el señor Chávez, nosotros lo invitamos a conversar con nosotros, como estamos haciendo hoy con todos los candidatos presidenciales. Y ni siquiera nos respondió la nota de invitación. Y al día de hoy, ya boqueando su gobierno, ha destruido a los arroceros, ha destruido a los paperos, ha destruido a los cebolleros y no nos ha escuchado, ¿sí? No puede ser esto un rasgo de una democracia que nosotros queremos construir y heredar incluso a los que no han nacido. La política tiene que ser un espacio sensible, profundo, extraordinario de escucha y de toma de decisiones después de discutir, debatir respetuosamente. El señor que ocupa el Ministerio de Agricultura es un extraordinario cenutrio, un hombre frívolo, un hombre que está allí para defender los intereses de los importadores y despreciar y pisotear a los productores costarricenses. Yo pienso y estoy convencido de que se están equivocando. Nosotros seguimos llamando a dialogar, nosotros seguimos invitando a conversar, nosotros seguimos invitando a rectificar, ¿sí? ¿Hasta cuándo aguantaremos? No lo podemos decir. Le hemos pedido a Monseñor Rafael Quirós que no permita jamás que nos llame la atención en el momento en que él vea, sienta, piense que estamos abandonando el diálogo. Pero también la resistencia tiene límites. Yo les digo a ustedes y les agradezco por esta oportunidad. El sector agroalimentario es de gente buena, es de gente trabajadora, es de gente abnegada, de gente solidaria. Yo acabo de levantar 2 hectáreas de papa.
¿sí? Y cuando uno levanta la papa para vender, para comercializarla, saca la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? E invité a la comunidad a recoger lo que quedaba, que es una papa muy, muy bonita, muy rica, la papa pequeña, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el vecino de al lado tiene leche y cuando le sobra un queso me lo manda. ¿Eh? Entonces, esos valores, esa simetría, esa comprensión, no pueden seguirla pisoteando los políticos de los ricos que se han entronizado en este país. Yo creería que incluso si se le pregunta a los ricos, a la larga ellos entenderían que el único país que tienen para sonreír, para amar, para ver a la vecina, para hacer el amor, para tratar de configurarse como personas felices, es este, no Miami. Están creando las condiciones de una balcanización de las procedimientos y costumbres democráticas que no sabemos a dónde puede terminar. Nosotros seguimos empeñados en conversar y conversar. Queremos dialogar, pero queremos resolver. Nosotros estamos convencidos de que somos necesarios. Nosotros estamos persuadidos de que nuestra actividad puede generar empleo, puede generar desarrollo económico y social y además garantizar elementos de la cultura y de la identidad costarricense como hasta la fecha los tienen hasta los jóvenes, que ven bueyes, que ven papas, que ven vacas, que ven caballos y se sienten felices. Eh, Le agradezco hasta aquí para terminar y abierto a seguir conversando. Pero Guido, excelente. Y tengo unas preguntas generadoras, pero las voy a dejar para después, pues se las doy y Irene, me das un segundo para leérselas y que las tengan ya apuntadas para cuando vos termines, empezar de una Por vez. supuesto, me parece Ok. genial. Sí, la primera pregunta, ¿está Costa Rica en la línea neocolonial de las transnacionales? Porque hay un estudio que se dio en el 2017 y se habla de que vamos hacia una neocolonización de las estructuras productivas de nuestra América Latina. Eso lo dijo Win Dickinson en el año 2016. Esa la dejo ahí. Está Costa Rica en la línea neocolonial de las transnacionales, porque ellas son las que están encargadas por medio de los grandes productores de litio. Segunda, queda una reserva, digamos, moral y solidaria en Costa Rica. Me refiero a los políticos. Yo sé que, como decía un Guido, al campesinado y la realidad nuestra sí la tiene, pero queda alguna reserva moral y solidaria para dialogar. Ahí, esa es la segunda. Y la tercera, ¿tenemos una organización capaz de golpear la mesa? ¿La tenemos? Bueno. Y después, la cuarta, después hay dos más, pero las doy. Hay un proyecto país que recupera la Costa Rica por lo menos de antes de los 80 para empezar. O sea, hay una recuperación de Costa Rica, hay un proyecto país y habrá un proyecto de ley para trabajar esto. No sé si lo copiaron los compañeros, pero ahí lo dejo. Bienvenida Irene y gracias por tu presencia y escuchamos tu análisis sobre el tema. Muchas gracias, compañero Mainer. ¿Me escuchan bien? Sí, Ah, subir más el gracias. Ahora, volumen, subir volumen. no me escucho muy bien. Regáleme un momento porque hablando de ruralidad andamos aquí de gira. Un momento, por favor, y disculpen Sí, sí. la traba tecnológica. Vale. Por favor, ahora sí me escuchan bien. Sí, señora. Muchísimas Vale. gracias. Excelente. Bueno, compañeros, compañeras, esta noche, como siempre, aprendí más de lo que una en los distintos temas va resonando. Para mí es un honor estar compartiendo mesa con estas personas expertas como son Erika y Guido, que están en el territorio con las personas campesinas. Y el caso de Guido, que es, ¿verdad?, persona campesina. ¿Por qué? Porque yo realmente creo que cuando hablamos desde los ecofeminismos o desde la visión feminista de los territorios,
nos hacen falta más y más ir posicionando temas que a nuestras mujeres de comunidades rurales les son fundamentales. Esta noche me encuentro cerca del territorio donde vive Erika, estoy en Guatuso, estuve hace un rato también en donde habita ni más ni menos que nuestro pueblo indígena Malecu, con algunas de las compañeras recuperadoras, y esto es algo que voy a poner ahí en pausa y más adelante lo tocaré más. Como ustedes saben, y las personas que nos escuchan esta noche, tal vez es la primera vez que encuentran ese dato, pues mi formación académica ha sido desde los estudios de los derechos humanos de las mujeres. Ir poniendo esa lupita en cómo están nuestras mujeres y nuestras niñas en cada una de las problemáticas mundiales y país, ¿verdad? Así que esta noche, para no redundar en lo dicho, hice lo mismo, puse la lupa desde la perspectiva en la cual me he ido especializando. Pero lo que más me mueve a mí esta noche, participando en este espacio de conversación con ustedes, es el hecho de que muchísimas de mis compañeras de organización, llámese movimientos de mujeres, movimiento feminista o partido, son mujeres rurales, campesinas, que se dedican al cultivo de sus territorios. Y yo siempre les he intentado, ¿verdad?, resonar desde este lugar. Los feminismos nos aclaran esto. El conocimiento está en los territorios, en las personas a quienes les atraviesan las problemáticas. Y ahí es donde ellas, cuando saben del cultivo de la tierra, se vuelven mis maestras en el campo donde yo absolutamente, siempre hago esta broma, digo, puedo ser una víctima fácil, pero sí fácil en una apocalipsis zombie, porque no tendría cómo sustentar mi existencia si no fuera porque otras compañeras me ayuden en el reaprender a cultivar la tierra. Y a esta edad, a mis 40 y tantos, estoy aprendiendo al lado de mis compañeras de organización a desarrollar ese arte que siempre estuvo en manos de mujeres. Yo quiero subrayar además que la presencia de las mujeres en el tema alimenticio, ¿verdad?, de la soberanía alimentaria, ha estado históricamente ligado con que las mujeres cuidan, ¿verdad? En esta división sexual del trabajo, las mujeres cuidamos que no se nos muera de hambre, que el río no se seque, ¿verdad? Que las plantas sean para bien común. Y esto es significativo cuando lo vemos desde la perspectiva de género, porque vean los datos a nivel global. 1 de cada 4 mujeres o niñas están en riesgo de no tener garantizado su alimento. Y yo realmente creo, desde los ecofeminismos así lo sustentamos, que esta madre tierra tiene para darnos a todas, a todos y a todes el justo sustento, el alimento para que realmente este mundo cambie. Estamos en un proceso colonialista donde hay grandes extensiones de tierra que dan trabajos bastante esclavizantes a algunos y algunas, pero que el dinero de esa mano de obra se la llevan grandes capitales transnacionales. También a nivel global, otro dato muy significativo que quiero dejar rebotando en esta mesa esta noche es que el 43% de la fuerza laboral en lo agro está a manos de mujeres a nivel mundial. Pero vean qué fuerte cómo se invierte el dato cuando decimos, bueno, ¿cuántas mujeres son propietarias de esa tierra que cultivan? A nivel mundial, solo el 15%. Más doloroso aún, reconocer esto que la ONU Mujeres nos ha significado. Solo el 2% de esa población de mujeres agricultoras pertenece a una organización, lo cual quiere decir que siempre buscándole la solución desde esta mirada de la esperanza, hay que poner a las mujeres en las comunidades rurales y a las mujeres campesinas a organizarse pronto en organizaciones, ojalá solo de mujeres que sustenten la economía circular y feminista. Las economías sororas, que las economías sororas no solo protegen a sus mujeres, ¿verdad? Estas mujeres, como decía Don Guido, que intercambian, que hoy tengo lechita, que ella tiene huevitos y la otra tiene yuca, sino que se trata de sustentar el alimento de sus niños y niñas y personas con discapacidad, personas adultas mayores a quienes cuidan.
Algunos de estas problemáticas que no nos van a ser ajenas, y menos este grupo de mujeres que narran las mujeres agricultoras y campesinas a nivel mundial, pero en nuestro país también, y ya voy a ir aterrizando a Costa Rica, con esto de los datos, que es tan importante verlo a nivel país, ¿verdad? Porque no, cuando los vemos en datos es impactante, porque decimos, ay, no, pero yo conozco a mis señoras aquí en el barrio, ella tiene una finquita, la otra es campesina, pero las realidades, cuando lo vemos en datos, y son impactantes. Una de las grandes problemáticas que tienen todavía nuestras mujeres campesinas es que no hay suficiente red de cuidado. Y vamos otra vez a lo mismo que hablábamos con Mañeras en unos programas atrás. El tema de la sobrecarga de los cuidados de personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas menores de edad está recayendo a manos de aquella mujer que además tiene a cargo su huerta, ¿verdad? Esta lógica de dobles y triples jornadas laborales, porque entonces será la misma señora que se integre a la asada, por ejemplo, o a la junta de la escuela, o que esté en el colectivo para salvar, no sé, digamos, el río, tiene a su vez esa sobrecarga laboral, triple jornada. ¿Y quién cuida a sus hijos e hijas cuando ella necesita irse al campo a trabajar? Es muy importante además reconocer que en uno de los estudios que estuve analizando, el INDER y el INAMU encontraron otro detallito. Había un 46% de nuestras mujeres costarricenses campesinas con problemas en cómo titular su tierra a su nombre, a pesar de que ellas lideran estos territorios, ¿verdad? De siembra. Otro detalle muy importante es que había más o menos un 65% de mujeres campesinas sin tener acceso a capacitación. Ya sabemos que la educación es una fuente de poder. Y qué problema si nuestras mujeres en la ruralidad costarricense están dándonos de comer, pero no se les da los beneficios de lo que la ciencia y la tecnología que ha sido históricamente desarrollado por nuestros países, ¿verdad? Desde los mundos indígenas, no está puesta al alcance de nuestras mujeres. Entonces, dos cosas, ocupamos organizar a nuestras mujeres y ocupamos darle educación en derechos humanos de ellas y obviamente en temas de sustentabilidad agroecológica. Y aquí quiero señalar algo que para mí es fundamental. No estamos hablando de agricultura orgánica cuando hablamos de soberanía alimenticia o alimentaria. Estamos hablando más bien desde una visión agroecológica, donde se está contemplando esa conexión del ser humano con la naturaleza. Esos territorios, cuerpos que habitamos nosotras están interconectados con nuestro ecosistema. Entonces, cuando hablamos de agroecología, hay que llevarle una mirada más larga. Y vean qué revolucionario esto. Y son luchas en silencio y sin organización necesariamente, como lo veíamos. Las luchas agroecológicas, todos los movimientos e iniciativas de hombres y mujeres costarricenses que están planteando la agroecología, ¿verdad? La permacultura, los mercados locales de intercambio, están pensando que Costa Rica se sustente desde la justicia ambiental. ¿Y esto por qué lo llamo revolucionario? Porque creo que es ahí, no solo nos alimentan, sino que nos alimentan de manera saludable, sin pesticidas o tratando de hacer la lucha, ¿verdad? Pero también están tratando de articular resistencias comunitarias a estas grandes inversiones de capital que implican los monocultivos transnacionales que están haciendo mella de nuestros territorios. O sea, yo creo que está muy bien hablar de gentrificación a nivel de nuestras playas y nuestras comunidades, digamos, de las zonas costeras, pero de verdad necesitamos empezar a hablar de gentrificación en los territorios rurales donde los monocultivos no solo están desplazando a nuestras poblaciones que eran antiguamente propietarias, sino que son grandes capitales que vienen de verdad a arrebatar, como decía Erika, las fincas de pequeños productores y después esas personas quedan siendo peones en esos, digamos, estadios a veces de trabajo tan esclavizantes. Hoy día hablaba con un muchacho que trabaja en el área de los chiles, en una piñera, y me decía, yo prefiero que solo haga calor. El día de hoy me dice el compañero, porque si solo hace calor, no pasa nada. Pero si
hay lluvia como estos días, el horno es doble, es desde arriba y es desde abajo. Yo no sé, y aquí le agradezco a don Guido que me aclare más adelante esta pregunta, si una alternativa pequeña, ¿verdad? Da ese desgaste físico que se compara en los monocultivos que están en nuestros territorios. También recuerdo a mis amigas migrantes nicaragüenses que viven acá en Río Cuarto contarme que a ellas les significaba trabajar en una de esas empresas de pelada de yuca. Les pagaban 800 colones la caja de yuca pelada. Claramente más de una vez se machetearon la mano. Y yo decía, es que son condiciones subhumanas, que por supuesto está viniendo muchísima población migrante a resolver digamos, esta dinámica laboral. Pero me pregunto yo, ¿para dónde llevamos a Costa Rica? ¿Es que realmente queremos que la gente tenga un bocado mínimo o queremos que tenga calidad de vida, ¿verdad? Y retornar a habitar los territorios rurales desde aquella belleza que fue en el pasado, como dijo Mañer, los 80s, por ejemplo, que uno no veía este desgaste territorial tan brutal que vemos hoy día. Otro aporte que yo quiero hacer es de un censo agropecuario, que también, por favor, a la compañera Erika, por ahí va mi diálogo con vos. Dice que el último es del 2015. Yo no estoy tan segura si hay información más reciente, pero ese está bastante viejito. Estamos hablando de 10 años. Y me atrevería a decir que pospandemia empeoraron las condiciones de las mujeres agricultoras o agroecólogas de nuestro país. Pero decía este censo, cuando me puse a estudiarlo con esta lupa de derechos humanos de las mujeres, que teníamos un 15,6% de mujeres productoras agropecuarias y en la agricultura, y ¿verdad? Entonces yo decía, es bajo el número. Tal vez no se logró consignar el total de mujeres que dan vida en ese sentido en el país. Pero lo que más grave me pareció de esos datos es que ya solo el 8% tenía titulado su territorio. Y más grave aún, porque los datos, como les digo, yo realmente creo que las mujeres que estamos metidas en los estudios de derechos humanos de las mujeres, por eso le pedimos tanto al gobierno costarricense que genere datos, que haga información pública, ¿verdad? Para saber en qué condiciones estamos. Decía que un 25% de estas mujeres costarricenses en el sector tenía propiedades de 1 hectárea o menos. Vean qué poco territorio para producir. Don Guido me puede hacer esa conversión. Y solo el 5% de las mujeres en el país, en este país tan rico, tenía 5 o más hectáreas. O sea, evidentemente, como decíamos, si comparamos el dato costarricense al dato mundial, donde el 15% de las mujeres son las únicas que tienen acceso a la tierra bajo su titularidad, estamos en un momento muy crítico. Sí me pareció interesante que decía que de ese 15, no, perdón, de el total de territorio, digamos, que se dedica a lo agro en Costa Rica, hay un 9,4% que son liderados, o sea, fincas lideradas por mujeres. Yo realmente además quiero volver a poner, digamos, el énfasis en qué está sucediendo con nuestras mujeres indígenas. Aquellas mujeres que a mí hace unos años me pidieron la ayuda de un grupo de mujeres acá en territorio maleco para hacer un formulario diagnóstico, que una nada más de verdad se vuelve como una herramienta, ¿verdad? Entonces yo ayudé a construir el formulario y las compañeras lo compartieron y lo hicieron suyo. Para mí fue una gran lección de vida ver que cuando les pregunta una a las mujeres indígenas recuperadoras de tierra sobre sus necesidades e intereses estratégicos, todo tenía que ver con equipo para trabajar la tierra. Botas, bombas, palas, picos y claro, es donde una dice es otro universo que ocupamos ser voceros y voceras de las necesidades de nuestras mujeres en los territorios. Número 1, no tenemos acceso a la tierra. Estamos sobregiradas a nivel de sobrecarga de triples jornadas laborales, pero además somos las que damos muchas luchas. Yo sí quiero llamar también a esto que decía don Trino al inicio, como desde la lógica de la esperanza, de que cuando hablemos de autonomía de las mujeres, cuando hablemos de soberanía, cuando hablemos de independencia,
soberanía de los pueblos, soberanía de nuestros cuerpos, soberanía en términos generales de Costa Rica como país. Por favor, recordemos lo siguiente. Cuando las mujeres están sembrando en sus patios, en sus huertas o en estos pequeños territorios de los cuales son propietarias, son una alternativa que nos recuerdan dos cosas. Los bienes naturales son para todas y todos, y esta es una realidad que no podemos olvidar. Es un acto profundamente decolonizador de la política y tenemos que ponerlo en la política pública a lo interno. El hecho de que las mujeres están sembrando, alimentando este país, y creo que a mí, si algo me motivó como una sensación de verdad, quiero compartir mesa con Erika en este grupo, fue cuando ella me dijo, Irene, hay tan poca planificación país que vamos a tener una crisis alimentaria bastante pesada. Y ella, como experta, fue la que me sirvió a mí de maestra para decir, estamos en un momento crítico. Por aquí sería por ahora mi aporte y más bien quedo deseosa de escuchar a los compañeros y la compañera en la siguiente ronda, que entiendo que tiene preguntas mañana. Muchas gracias, compañera. Solamente hacía un resumencito ahora que planteabas algo muy importante. Cuando hablabas de la gente que se muere de hambre. El Papa Francisco apuntó hace como 2 años de estar en el papado al 15 sobre la problemática del hambre. Dijo que no tenía por qué haber hambre en el mundo. Si la producción alcanzaba, vean los datos, porque platicando, aunque la gente no cree, tiene un montón de expertos de todo, incluso hasta ideológicamente no son ni cristianos, son hasta ateos. Ahí estuvo Stephen Hawking, para decir algo, que se declaraba ateo, y ahí estuvo haciendo análisis en Vaticano. El dato que sacaron es que la producción al 2015 alcanzaba para alimentar a 12.000 millones, y en ese tiempo estábamos llegando apenas a 8.000 millones, o andábamos por ahí. O sea, ¿qué se hacen esos 4.000 millones de producción? Contrario a eso, hay 828 millones al 2021 que sufren hambre, especialmente en el Asia Meridional y en el África subsahariana. Y lo que más me llama la atención es el dolor, que hay 2.6 millones que muere de hambre. Y actualmente se calculaba que 3 millones de niños al año están muriendo. Entonces, como vemos, es y se da muchas veces porque precisamente no hay seguridad alimentaria. Digo esto porque es importante lo que ha hablado, y con respecto a lo que apuntaba Trino al principio, ya voy a dar la palabra a los compañeros, incluso hasta cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que habla sobre la cizaña, ahí habla claramente, no dice que hay que echarle veneno, no, dice, hay que dejar que crezca la cizaña, porque si no se puede dañarla, dejarla que crezca y después se corta. La refería al mal y al bien, cizaña versus trigo, donde el trigo viene siendo lo bueno y bueno. Pero en buena medida agrícola se decía que, como hablaba Trino. Otro dato que quería recuperar de lo que apuntaban ustedes es sobre lo que hablaba don Guido de los sueldos que hay en el Perú, y tiene toda la razón. Incluso yo creo que era más de 3.5. Es uno de los graves problemas que tiene, digamos, los países con respecto a la ruralidad. Han ido desplazando el área rural con la intención de crear condiciones que llaman agroindustriales, en comillas. Pero eso es destruir el agro. Quisiera ahora que quisiéramos una ronda, creo que alcanza para 5 minutos por cada uno, sobre las preguntas generadoras, o si tienen algún aporte adicional. Adelante, el que quiera entrar. Yo quería responder un poco a lo que decía Irene sobre las mujeres y el territorio. Lo que ha pasado, bueno, por lo menos la vivencia que yo conozco, por lo menos en esta zona, digamos, muchos de los territorios que hay actualmente en Guatuso, en territorio, bueno, el territorio Maleco, eso es algo independiente, pero en Guatuso como tal, la mujer como tal, es que en el momento en el que el IDA repartía las parcelas, que sabemos que sucedió, esas mujeres, digamos, una mujer jefa de hogar,
no podía entrar en el proceso del proceso de adquirir una finca como tal. Si esa mujer no tenía un marido, ella no podía acceder a eso. Y se lo digo porque lo viví en carne propia hace 20, bueno, cuando yo tenía como 15, 14 años, iban a dar unas parcelas y yo le dije a mi mamá, mami, ya, y a mí siempre la parte agro me apasionó mucho. Yo le dije, mami, metámonos. Entre las dos la sacamos adelante y podemos sacar adelante la familia, que en ese momento nos costaba mucho. Mi mamá se tenía que meter como una mujer jefa de hogar y al ser ella mujer sola, independiente, no se lo permitían. Entonces, muchas de esas mujeres que usted actualmente dice, bueno, ella es porque el marido no está, el marido vivió fincas, el marido no está allá, entonces ella adquiere ese terreno como tal. Pero en su momento, en las adquisiciones de tierras que hubieron en el IDA, en Guatuso, estoy hablando de zona norte, el resto del país, no tengo el dato exacto, lo tengo aquí en la realidad que vivimos. La realidad de nosotros es que una mujer sola no podía adquirir una parcela de IDA. Entonces, por eso es que la mujer agro ha ido, digamos, en esta zona es mínima. Ahora hablemos del territorio. El territorio es algo totalmente independiente, de tierras heredadas, de los padres que le dio a las hijas, pero igual estamos en las mismas condiciones. O sea, y la mujer como tal, la mujer agricultora, por experiencia, por vivencias, por realidad, tiene una lucha doble de difícil que lo tiene un hombre en el agro, que esa es la realidad. Nosotras, agrónomas como tal, tenemos que, solamente al entrar a una empresa, percibimos un salario menor solamente por ser mujeres, porque las empresas dirigidas, las transnacionales y todo, están dirigidas por hombres. Y ellos defienden su género y nosotras las mujeres desdichadamente bueno, no, desdichadamente no es la palabra, o sea, gracias a Dios nosotras damos vida, tenemos un vientre que procrea hijos y no somos apetecibles hacia el mercado por ese tema, porque una mujer agro dirigiendo una finca transnacional o una finca grande, muchas veces no es tomada en cuenta por el tema del tiempo de maternidad. Entonces ahí hay una limitante y no sé si con eso le respondo la pregunta que tiene Irene como tal. Yo creo, compañera, que lo haces con solvencia y más bien me deja más preocupaciones, ¿verdad? Porque como lo que acabas de decir es significativo, en el territorio esa es mi vivencia y si lo hacemos de manera comparada, qué brutal. Sí, esa fue la realidad de hace 20 años. Actualmente ya ni siquiera existen ya el IDA no da, bueno, no existe el IDA, es el INDER y el INDER ya no está dando propiedades como se dio en aquel entonces, pero en aquellos años, hace 20 años atrás, las mujeres solas no adquirían ese terreno, solamente si Es es súper acompañada por un hombre. significativo como principio de discriminación, ¿verdad? Que vivió tu familia. Muchas gracias por compartir. Qué fuerte. Bueno, si me permite, señor Mainieri, eh, yo quisiera empezar con la pregunta provocadora de recuperar el país de los 80, desde la siguiente afirmación reflexiva. Lo nuevo se nutre de lo bueno de lo viejo, pero jamás será lo viejo. O sea, nunca habrá posibilidad alguna de reconstruir Costa Rica 80. No, no es posible históricamente, antropológicamente. Por supuesto que esa década tiene que ser subsumida en el 2025 en adelante, eh, con las cosas buenas que tenía y con el aprendizaje de las cosas malas que tiene. El desafío costarricense, el desafío realmente que tiene el pueblo de Costa Rica, sus ricos, sus empleados públicos, sus choferes, sus empleados domésticas, sus agricultores, sus pescadores, no se dirime entre la izquierda y la derecha. Se dirime en torno a la justicia social, en torno a la dignidad existencial de todos y cada uno
de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros debemos ir abiertamente al rechazo del modelo de desarrollo actual que se funda en la exclusión y la precarización del trabajo y la indignidad de los ciudadanos. Nosotros tenemos que retomar una reflexión conjunta, un esfuerzo entre todos para pensar qué tipo de país queremos. No necesitamos necesariamente, obligatoriamente, una organización que golpee la mesa. Lo que necesitamos es acorazar la decencia y desear terriblemente, entrañablemente, apasionadamente la decencia para todos. En Europa y Estados Unidos, los hijos de los multimillonarios hacen llamados a los estados de sus países para que les cobren impuestos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros no tengamos un estadista capaz de sentarse y llamar a los ricos y decirles, tienen que meter el hombro a la democracia costarricense, paguen impuestos, vamos a un impuesto progresivo, primero del 5, después del 10, después del 15, o pactémoslo, ¿sí? Incluso un impuesto dirigido. ¿Qué significa eso? Un impuesto, por ejemplo, a recuperar la malla curricular para preparar adecuadamente a las generaciones del futuro. Pero es que el Tecnológico y la Universidad de Costa Rica preparan los ingenieros de las transnacionales y las transnacionales en las zonas francas no contribuyen impositivamente ni siquiera para reconstruir su fuerza laboral. Y eso no es posible. Costa Rica tiene que tomar decisiones serias, profundas. Costa Rica no puede ser un país genuflexo que le chupa los traseros a Estados Unidos, a Rusia o a China. Costa Rica tiene que ser un centro de integración y de paz mundial que dialoga con los poderes mundiales a partir de sus necesidades, a partir de sus intereses. Nosotros no le vamos a permitir a Estados Unidos traer papa a Costa Rica porque primero están los paperos de Costa Rica, o no es que América es primero allá. Hombre, por Dios, ¿sí? El sentido común, la sensatez, la horizontalidad, el reconocernos en el otro, tiene que permitirnos buscar las opciones de organización productiva y social que constituyan el despegue de un arquetipo de sociedad, de un modelo de desarrollo donde todos quepamos, donde todos tengamos cabida, ¿sí? Donde el más poderoso contribuya con su fortaleza y donde el más pobre se esfuerce con lo que sabe hacer, que es trabajar bien. Entonces, me parece que esas deben ser los verdaderos derroteros de la reflexión, sobre todo en este espacio que ha comenzado electoralmente, y que nuestro pueblo aprenda a decidir y a elegir a los que realmente, de alguna manera, le expresen y lo materialicen en las tomas de decisiones para que Costa Rica no viva el desgarro que estamos en este momento sufriendo y que se traduce en miles y miles y miles de hermanos hambreados. Muchas gracias, compañero. Gracias, don Guido. No sé si estaba por ahí todavía don Trino Barrantes. Tal vez quería un eco de las preguntas, o si no, sería vos, Irene. Irene, perdón. No está, entonces, Irene, dale vos. Yo creo que es que don Trino, como iba de camino, no sé si está bien o escuchan alguna interferencia.
de sonido. No se oye bien, solo que bajito. Ok, muchas gracias por eso. Bueno, don Mainier, yo efectivamente creo que estamos en un momento profundamente como no de regreso, sino como en esta lógica que decía el compañero Guido, de recargar las baterías de la visión necrófila de las posturas políticas mundiales más desiguales, más bárbaras, más violentas. A ver, estamos a las puertas del fascismo. Ahí apareció Don Trino, no sabemos si Don Trino tiene acceso ahorita. ¿Alguna interferencia? Don Trino, se le abrió el micrófono, cualquier cosa, por si puede participar. Bueno, don Mainier, yo efectivamente estamos en un momento Ah, como no de regreso. sí, está bien. Trino, no, estábamos en el asunto de las preguntas generadoras. Ya don Guido hizo la Continuamos. intervención Muchas excelente y gracias. las primeras también. Efectivamente, Mainier, para cerrar la idea, ahorita que eso es el tema de la virtualidad y el movimiento, básicamente yo creo que estamos necesitando posicionarnos desde la apuesta por la vida. Y esto incluye principalmente a cualquier movimiento que son de donde tenemos que extraer no discursos, sino prácticas políticas congruentes con las personas rurales, campesinas, agroecólogas, que es donde está la sabiduría de cómo vamos a sustentar el qué, el habitar los territorios donde podamos, por un lado, cuidar la tierra, cuidar nuestro hogar, pero paralelo a eso, darle sustentabilidad económica a nuestras comunidades, a nuestros países. Le paso la palabra a don Trino, que veo que está tratando de participar, pero va en la ruta, a ver si puede participar ahorita. Don Trino. Gracias. Bueno, primero que necesito escuchar las preguntas porque cuando veníamos por Alto Villegas nos sacó el internet, entonces no escuché las preguntas y Sí. no sé exactamente qué Las fue paso. lo que preguntó. Cuando Mainier estaba haciendo la pregunta, nos sacó. Entonces, si pudieran repetirme la pregunta para ver si me logro Solo hay varias, montar. pero está Costa Rica en la línea neocolonial de las transnacionales. Hay un informe que se da en el 2017 que escribió don Wim Dickerson hablando de todo el impulso y por eso todo el desmantelamiento del Estado, comenzando por la ruralidad. Tal vez. Perfecto. Sí. Entonces, está bien. Mire, yo voy aquí a la par del compañero Ricardo Araya Montero, Ajá. que viene sumamente entusiasmado la participación. Y a la par de Alejandro Arguedas, que también es un joven con mucho conocimiento sobre ese tema. Ricardo hacía ahorita un comentario de que tenemos que recuperar los aportes de Santos de Moraes por toda la teoría que él desarrolló respecto a la organización campesina. Y escuché, digamos, dos frases así como perdidas en el momento que entraba la señal. Cuando el compañero Guido habló de la balcanización, para poder amarrar con la pregunta del compañero Mainier. La balcanización y también el concepto, digamos, del proyecto transpacífico. Hay una palabra que creo que se ha venido manejando, pero tenemos que hacer que se posicione como parte del discurso de la resistencia. Es el proceso de decolonización. Voy con dos elementos para poder reforzar lo que estoy planteando. Nosotros hemos perdido el sentido de las semillas sagradas. ¿Qué quiero decir con esto? La cultura maya, la cultura azteca, nos dio la posibilidad de, a partir de la cultura productiva, digamos, dominar el tocintle, que fue el primer grano de maíz, que era sumamente duro. Y justo entonces, en el trabajo de intervenir el maíz, se produjo ese
producto que lo robaron las transnacionales que se llama el popcorn, que era una mazorca en donde los mayas fueron trabajándola y los aztecas hasta producir lo que es el maíz actual, ¿verdad? Pero también los aztecas tenían los grandes silos del amaranto y los españoles, por su estupidez medieval que traían, por eso digamos el concepto de colonización, ¿verdad? Y la recolonización que estamos experimentando que plantea ahorita Maynard en la pregunta. El amaranto, los aztecas, por un deferendo a todos los grupos, producían las imágenes que lograban captar de la cultura a la cual estaban, digamos, recibiendo. Y por eso entonces los españoles sintieron que era una profanación al sentido religioso, cuando en los silos de barro que tenían los aztecas encontraron figuras de la cruz, ¿verdad? Creyeron que era una cuestión diabólica, una cuestión de irrespeto, pero lo que se estaba haciendo era el deferendo para el reconocimiento de ese símbolo que para ellos les pareció sumamente extraño. Pero también entonces está la mandioca, que constituyó un punto fundamental que si los españoles no lo hubieran incorporado en la dieta, hubieran muerto realmente en la empresa colonizadora que realizaron en América Latina, ¿verdad? Pero también subimos hacia el sur y está la quinoa, que es otro producto sagrado. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: si nosotros recuperamos digamos, el papel fundamental en la cultura productiva de nuestras semillas sagradas, estamos confrontando la recolonización que estamos viviendo en estos momentos. Y creo que nos ha faltado, digamos, apuntar un elemento, que las hectáreas permanentes de pérdida del bosque primario que vive América Latina está incidiendo de manera muy violenta en que la pelea por hacer posible, ¿verdad?, una agricultura, ¿verdad?, sostenible, nos va a costar el doble. Ya los bosques no se van a poder recuperar, pero sí realmente la soberanía alimentaria lo apuntó de manera muy particular la compañera Erika, ¿verdad? Es que la soberanía alimentaria también pasa necesariamente por la posibilidad de dar un mejor estado de vida a cada familia. Y si hay una autoproducción al interior de las familias, en esos pequeños espacios, digamos, ya no la finca, sino el espacio del solar, volver a recuperar el solar como espacio de producción, eso también tenemos que irlo constituyendo. Porque a veces nosotros pensamos macro, la cuestión macro, y ya lo dijo muy bien Guido en el discurso. No, empezamos de lo que viviendo en Costa Rica. La crisis alimentaria Está yendo la señal. que nos cero apoyar todo justo, capitalista, que es de kilos Estás perdiendo la voz. Se está perdiendo la voz, compañero. salvaje donde como parte de una tenemos Don que Trino, se le está yendo el- la señal. Compañero Trino, se le está yendo la señal. Tal vez Kevin pueda silenciarlo mientras tanto, Maynard, Eso, ya que fácil. tiene los controles. por No te escuchamos, no te escuchamos, don contar la que la productos. De eso entonces ahora no se escucha, Trino. Kevin, tal vez nos ayudas. Gracias. Pues de mi parte, nada,
que la siguiente persona con contenido siga hablando y el programa capta al Le acomoda participante. bien, sí. Ah, bueno. Ok, que siga hablando. No se va a oír en público. Dale. Ok. Poneme aquí, no hay en la imagen. Sí, seríamos nosotros, Maynard, ya como para ir haciendo el cierre, no sé si vamos a hacer como una ronda, tal vez como hemos Sí. estado sosteniendo el espacio, ¿verdad? Nos quedan que como 10 minutos nos quedan. Quería hacer una recapitulación y después, muy rápida, de 2 minutos. Primero, recuperando lo que se habla de las mujeres. Aquí hay unos datos que yo hace mucho tiempo he buscado. Yo siempre he creído, y compañero Irene y compañeras y el público que nos escucha, que las que crearon en realidad la agricultura fueron las mujeres, porque fueron las primeras las que hacían la recolección fundamentalmente. Hay algunos datos que nos insinúan eso, aunque no solamente lo hicieron las mujeres, pero sí eran las que se encargaban de la recolección, y al encargarse de la recolección, especialmente de frutos y alimentos de ese tipo, fueron descubriendo las bases de la agricultura porque guardaban semillas, se dieron cuenta del desarrollo, cada cuánto se producían, y eso es una forma, esa fue la agricultura. Ellas enseñaron también las técnicas como fueron el cultivo, el guardar, recuperación, etcétera. Entonces, nosotros podemos estar hablando de que las mujeres son clave en el desarrollo de la agricultura, y por lo tanto también eran las encargadas del cuidado de los niños y los ancianos, de los abuelos, digamos, en esa época, porque generalmente los hombres se dedicaban a la caza y después, posteriormente, cuando descubrieron la pesca, a ir a los ríos, y la caza no digamos que era fácil tampoco, porque tenían herramientas muy rudimentarias, piedras y palos, etcétera, y efectivamente era una tarea difícil, pero era una tarea fuera de la casa, para decirlo de una forma, fuera de la finca, fuera del aspecto de la ruralidad en ese sentido. Entonces a la mujer le correspondía esa tarea y fue creando la agricultura. De hecho, uno puede pensar, la otra vez me preguntaban a mí y me fui a investigar, y nos decía un profesor que cuál fue el primer salto tecnológico que se dio. Entonces dijeron que el primero fue el arado, y el arado que las mujeres lo usaban, porque también previamente habían tomado a los especialmente los vacunos, que fueron bueyes después, porque los cazaban, bueno, los toros y las vacas, los ñudes, por esos lados por ahí, que eran los que arrastraban el arado. Un arado, ustedes saben que antes era de madera, o de 2 palos, y pum, ahí va empujando. Eso creó un gran desarrollo, porque es más fácil arar la tierra con un arado y con una fuerza bruta jalándola adelante. Entonces, eso es para rescatar que hace falta una comprensión de la agricultura de conjunto. Por eso no hablemos de agricultores, sino de agricultura de hombres y mujeres, por lo menos en este momento. Entonces, bueno, digamos eso, nada más es como un aporte de ese sentido. En el otro, es necesario, como apuntaba don Guido, entrar, yo cuando decía cualquier la mesa, es decir, tener los documentos y los elementos de fuerza para demostrarlo. Me refiero al artículo 9 de la Constitución Política, que fue refrendado en el 2015, o sea, es reciente, pero habla de que debemos ir de una democracia representativa, como tenemos en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, o poco hasta en el gobierno, a una democracia participativa. Y en esto es necesario, esto le daría un gran impulso a la agricultura, donde vamos a tener representantes de todos los sectores en un foro grande de la sociedad civil, dirigiendo los destinos del país de alguna forma, por lo menos en los aspectos productivos, o cooperando o ayudando en estos aspectos. Y lo otro es el artículo 50 de la Constitución Política, que yo creo que solo lo citamos en lo que tiene que ver con la protección de la ecología, pero habla claramente de que el Estado velará por la producción
la planificación, que es un gran problema que hay, de la producción y lógicamente la planificación de ello, y también procurará la distribución equitativa de la riqueza. Yo lo dejo ahí para que lo mediten, y por eso también yo pienso que como está haciendo Irene con las mujeres, Don Guido con grupos de campesinos y compañeros, y la compañera Erika, a la parte de eso hay que presentar documentos, a eso me refiero como que la mesa, documentos como proyectos de ley que demuestren que nosotros sabemos vivir en este país, que nosotros podemos. Es decir, entonces una de las tareas que queda aquí pendiente sería es cuando presentamos un proyecto de ley para recuperar el agro. Un poco lo dejo por ahí. No sé, compañeros, tienen, digamos que, un par de minutos cada uno para ir haciendo el cierre ya. Compañera Erika, compañero Guido, ustedes, si gustan, comencé. Un par de minutos cada uno para un cierre, comentario final. Erika, Guido. Un minutito para cada quien, por favor, Erika. De mi parte, definitivamente el agro lo vamos a recuperar el día que de verdaderamente se puedan hacer políticas en las que apoyen a los agricultores, en la que el agricultor como tal esté involucrado. Bueno, don Guido lo mencionó al inicio, él ha estado reunido con diferentes políticos antes de ser presidentes y ha intentado reunirse con ellos y no se ha podido. El día que el agro se mejora en Costa Rica es cuando el político como tal levante la cara y le dé importancia al agro. No podemos esperar a apagar un incendio cuando ya estamos en decadencia, cuando ya definitivamente la seguridad alimentaria cayó totalmente. No podemos esperar a eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y don Guido lo dijo, el actual presidente, ellos intentaron reunirse. Cuando fue precandidato, cuando fue candidato, perdón, y no se quiso reunir con ellos, ni siquiera contestó el correo. En la actualidad no ha querido reunirse con ellos y es ahí donde hay un tema con cuando estuvo Alvarado también, es un tema que el político costarricense y la gente que está sentada en aquella silla no ha levantado la mirada y le ha dado la importancia al agro que verdaderamente se merece. El día que le demos la importancia al agro que verdaderamente se merece y llegue un político y con esa mentalidad y gente en el quórum que verdaderamente quieran apoyar al agro, ese día es cuando podamos hacer las políticas, cuando podamos hacer este, todas las propuestas que podamos y poder mejorar el agro. Pero tenemos que empezar por abrir la mentalidad y hablar con los candidatos a diputados, hablar con el candidato presidente para que verdaderamente le dé importancia al agro y se involucre en él como tal. Y no sea más de un discurso político que lo han hecho muchos. Muchas gracias, Erika. Guido, le paso la palabra. Sí, a mí me gustaría, yo entiendo lo que Erika plantea, pero me gustaría invertir los actores de valor. En realidad, los políticos dejan de politiquear cuando hay un pueblo activo, ¿sí? Nosotros en el sector agrícola tenemos enormes problemas, enormes divisiones, dirigencias ancianas, cacrecas, que se han acostumbrado al confort, eh, y abajo de ellos una multitud de productores. Entonces, los productores somos los que tenemos que buscar ya por sobrevivencia los mayores niveles de comunicación entre nosotros, paperos con cebolleros, cebolleros con arroceros, arroceros con frijoleros, frijoleros con los productores de maíz, de yuca, de tubérculos. En fin, esa es una tarea cultural nuestra, es una tarea de conciencia. Nosotros somos los primeros obligados. Nosotros somos los que estamos jugando el pellejo, la vida. Nos va la vida en esto. Entonces nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo de humildad, un enorme esfuerzo por reconocer en el otro un productor igual con las mismas necesidades nuestras, necesidades de crédito, necesidades de conocimiento, necesidades de ingreso a los nuevos modelos tecnológicos
para incrementar la productividad, necesidad de acoger como propio, como vida nuestra, la regeneración de los suelos, el cuidado del agua. En fin, esas son tareas nuestras y nosotros debemos exigir, debemos volcarnos permanentemente en una exigencia social y cultural que se traduzca en política pública y en un modelo de desarrollo donde los importadores tengan cabida a partir del cierre de las ventanas productivas nacionales, porque Costa Rica no va a producir todo lo que necesita, eso es cierto, pero tampoco se trata de destruir la productividad costarricense, de destruir la empleabilidad costarricense, de destruir los generadores colaterales de empleo y circuitos económicos que genera el tejido productivo agroalimentario a través de las importaciones. ¿Sí? Nosotros necesitamos, junto con el dueño de la soda, junto con el dueño de la pulpería, hacer sentir a la clase política de que este país quiere que siga habiendo agricultores, productores agroalimentarios en Costa Rica. Y esa es una tarea de conciencia, de bondad, de generosidad, de comunicación que debemos emprender y en la que vamos atrasados. Muchas gracias, don Guido. Bueno, yo creo que eso sería un cierre muy bueno. Yo creo que estamos cerrando ya, faltando 5, compañero Kevin. Yo creo que solo resta agradecerle a don Guido, a Erika Césped, a la compañera Irene, a don compañero Barrantes, Trino Barrantes. Ese aporte nos parece que es sustancial y esto, para los que no recuerdan o no conocen, esto se transmite mañana después del fútbol, decía Juan, bueno, después de las 10 de la noche en 107.1, la radio actual. Creo que esto queda conectado y bueno, nos estaríamos despidiendo y espero que nos podamos ver en pronto antes del fin de año, otra vez, otra participación. Estarían dispuestos a acompañarnos. Vamos a preparar como el seguimiento de esto, me parece que es importante. Tal vez con algunos trabajos ya realizados de Erika, de don Guido y de mismo Chile y vos y todos nosotros ahí. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Realidad Nacional. Un abrazo. Pero gracias, compañeros. Disculpen las interrupciones. Gracias, Chino. Estuvo muy bien. Que Dios lo acompañe. Yo creo que ya salimos del aire, ¿verdad? Podemos conversar un rato.